Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy, vamos a meternos de lleno en unos fragmentos que son, la verdad, muy intrigantes. Vienen de un texto llamado Bricolacos V0.2 copia 30.pdf. Y lo que tenemos acá no es el típico libro de cuentos de vampiros, para nada. Es algo, más complejo. Sí, se nota. Se presenta como una investigación, ¿no?, que intenta ir un poco más allá del folclore tradicional, explora los misterios alrededor de estas figuras y reflexiona sobre su naturaleza. Y lo hace mezclando de una forma bastante audaz lo que podría ser real, lo simbólico y, lo puramente ficticio. Exacto. Nuestra misión hoy, entonces, es desentrañar algunas conexiones clave que este texto plantea entre la alquimia, la psicología profunda, ciertas sociedades secretas y el mismo simbolismo del vampirismo. Así que vamos a desempacar esto. Efectivamente, el material nos propone un desafío interesante, ¿no? Ver todos estos temas no como cosas separadas, sino como un entramado, una red. Claro. Vamos a explorar cómo la alquimia se describe aquí, y no solo como esa protociencia que buscaba oro o elixires, sino como un lenguaje simbólico muy potente, casi un mapa para la transformación personal, psicológica, apoyándose en interpretaciones bien específicas, como vamos a ver. Y seguiremos ese hilo que traza el texto para conectar esto con figuras legendarias, con órdenes antiguas que supuestamente tenían secretos, y con esa fascinación humana, ¿no? Esa búsqueda eterna de conocimiento oculto, de inmortalidad. Sí, esa idea de trascender. Exacto. Todo, claro, basándonos en lo que estos fragmentos nos presentan. Perfecto. Empecemos entonces por la alquimia. El texto la sitúa como precursora de la química moderna y menciona raíces muy antiguas, ¿no? Antiguo Egipto, el dios Tos. Sí. E incluso sugiere vínculos con Mesopotamia, con Dagón. Pero rápidamente nos dice que no nos quedemos solo con la idea de transformar plomo en oro. Claro. Hay una dimensión simbólica que parece ser crucial en esta fuente, y menciona específicamente a Carl Gustav Jung. ¿Cómo encaja Jung en esta visión de la alquimia que presenta el texto? Jung es una figura central, sí. Es clave en la interpretación que ofrece el texto. Él vio en los símbolos y procesos alquímicos, que son a menudo complejos, oscuros. Sí, bastante. Vio una especie de lenguaje del inconsciente colectivo. Para Jung, la alquimia no era solo química primitiva. Era una proyección de procesos psicológicos muy profundos. ¿Una proyección? Interesante. El texto recoge su idea del proceso de individuación, o sea, ese camino vital para integrar las partes fragmentadas de nuestra psique, especialmente después de desarrollar el ego, que según él, nos separa de una totalidad original. O sea, la idea de que nacemos como completos psicológicamente. Exacto. Y nos fragmentamos. Y pasamos la vida intentando, reunir esas piezas. Y los alquimistas entonces, en su búsqueda de la piedra filosofal o la transmutación, estarían, sin saberlo quizás, representando simbólicamente ese viaje interior. Eso es lo que Jung creía, y el texto lo toma así. Su búsqueda, la gran obra, el opus magnum, sería un símbolo de ese viaje interior hacia la totalidad. Eso es fascinante, porque el texto tampoco ignora la parte práctica, ¿cierto? Menciona que los alquimistas sí desarrollaron técnicas que hoy reconocemos como químicas. La destilación, trabajar con metales. Claro, no lo niega. Pero al mismo tiempo, cita a figuras como Mircea Eliade, su libro La forja y el crisol, para enfatizar esa carga mística, simbólica. Entonces, ¿cómo maneja el texto esta dualidad? ¿Presenta la alquimia más como práctica de laboratorio o como camino espiritual, psicológico? ¿O intenta fusionar las dos cosas? Justamente esa tensión es lo que el texto parece encontrar. Productivo, digamos. No descarta la alquimia externa, la del laboratorio, pero le da un peso enorme a la alquimia interna, la simbólica, especialmente a través de esa lente junguiana. Entiendo. Como señala Eliade, y el texto lo recoge bien, muchas tradiciones antiguas veían el trabajo con la materia como una forma de participar en procesos cósmicos, espirituales. Ajá. Entonces, el texto sugiere que la alquimia, entendida así, ofrecía un camino para la transformación integral del ser, buscando equilibrar consciente e inconsciente, materia y espíritu. Una integración. Sí. Y
Bueno, si bien reconoce que la interpretación de Jung no es la única forma de ver la alquimia, la presenta como particularmente relevante para entender las capas más profundas del conocimiento que explora. La vincula a un autoconocimiento casi iniciático. Es una visión que, aunque específica, sí ha tenido influencia en ciertas corrientes de psicoterapia y estudios simbólicos, sin duda. Y aquí es donde el texto da un giro y, la verdad, se pone súper interesante. Porque conecta todo esto de la alquimia con un símbolo que todos conocemos, pero de una manera muy particular: el fénix. Sí, el fénix. Todos tenemos esa imagen, ¿no? El ave majestuosa que renace de sus propias cenizas. Es un símbolo potente de destrucción, renovación, el sol, el tiempo. Claro, un arquetipo casi universal. Pero en el contexto de estos fragmentos, el fénix adquiere una función muy, muy específica dentro de la alquimia que describe. Exacto. El fénix, a tradición alquímica occidental, ya simbolizaba la regeneración, la culminación de ciertas fases del opus magnum, de la gran obra. Ujú. Representa ese principio fundamental de que algo viejo tiene que ser consumido por el fuego, purificarse, para que algo nuevo y más perfecto pueda nacer. Es el ciclo de muerte y resurrección aplicado a la materia y simbólicamente al espíritu del alquimista. Hasta ahí, digamos, sigue una línea interpretativa más o menos conocida. Pero el texto no se queda ahí. Lo que me parece casi una subversión del símbolo es cómo lo vincula explícita y directamente con una conversión vampírica por medio de la alquimia. Sí, eso es llamativo. Describe un rito que llama Uruzdaur en una parte, y lo presenta como un proceso iniciático donde el cuerpo humano pasa por una muerte simbólica, o quizás no tan simbólica, según cómo se interprete, Deja esa ambigüedad. para renacer como un ser inmortal, un caminante de la noche, con habilidades sobrehumanas. Eso es, bastante específico y oscuro para un símbolo que usualmente asociamos con la luz, con la esperanza. ¿Cómo presenta el texto este rito? ¿Como leyenda? ¿Como una práctica real en ciertos círculos? Lo presenta como un conocimiento secreto, un camino hacia la inmortalidad física y la adquisición de poderes que, supuestamente, estaba reservado, según las fuentes que cita el texto, para linajes muy específicos. Linajes de lo que llama magos alquímicos. Linajes específicos. Sí. El simbolismo del fénix se retuerce aquí, ¿no? La muerte ya no es solo la del ego, o la de la materia impura. Es la muerte del humano mortal. Y el renacimiento no es solo espiritual, es la emergencia de una nueva forma de existencia, ligada a lo que comúnmente entendemos como vampirismo, pero de raíz alquímica, no necesariamente folclórica o biológica en el sentido tradicional. Una raíz alquímica para el vampirismo. Eso propone. Se describe como un proceso arduo, peligroso, que implica una transformación radical de la esencia misma del individuo, otorgando longevidad o inmortalidad y sentidos agudizados. Y el texto, además, como para darle más peso, rastrea los orígenes del mito del fénix a través de distintas culturas, ¿verdad? Menciona al Venus egipcio. Sí, esa garza asociada a Ra y a Heliópolis. Ujú. Al Fenjuan chino, ese rey de las aves, símbolo de virtud. Ujú. Y claro, cómo lo recogieron los griegos con Heródoto, Plinio el Viejo y luego los romanos. Incluso menciona su adopción en el cristianismo primitivo como símbolo de resurrección. Sí, hace todo ese recorrido histórico mítico. Entonces, sugiere el texto que esta interpretación del Uruzdaur vampírico era como el significado oculto detrás de todas estas versiones, o lo presenta como un desarrollo posterior, quizás una apropiación del símbolo por estos grupos esotéricos. Buena pregunta. El texto parece inclinado a sugerir una línea de conocimiento oculta y persistente. Al detallar toda esa rica genealogía mítica del fénix, desde Egipto, China hasta Occidente, da la impresión de que está construyendo un caso para la antigüedad y universalidad del concepto subyacente. Como diciendo, esto siempre estuvo ahí de alguna forma. Algo así. Si bien no afirma explícitamente que los antiguos egipcios o chinos practicaran en Uruzdaur, tal cual lo describe, la forma en que presenta la información podría interpretarse como que este rito alquímico vampírico es la culminación o la revelación del verdadero potencial transformador inherente al símbolo del fénix,
un potencial preservado y entendido solo por ciertos iniciados a lo largo de la historia. Entiendo. Se apropia de toda esa carga simbólica para darle como una pátina de legitimidad ancestral a esta idea tan particular, tan oscura del renacimiento vampírico. Exactamente. Usan la historia del símbolo para validar su interpretación específica. Y esta idea de conocimiento secreto, linajes especiales, transformaciones radicales, nos lleva derechito al siguiente punto del texto: las sociedades secretas. Menciona una en particular con bastante detalle: la Orden del Dragón, la Societas Draconistarum. Ah, sí, la Orden del Dragón. Ahora, esta orden sí existió históricamente. Sabemos que fue fundada por allá 1408 más o menos, por Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría, después emperador del Sacro Imperio. Y su objetivo oficial, declarado, era defender la cristiandad, sobre todo contra el avance otomano. Hasta ahí, historia pura y dura. Correcto. Es un hecho documentado. Tuvo miembros de la alta nobleza europea. Pero acá es donde el texto que analizamos, aplica su lente esotérica particular. Claro. Afirma que, más allá de esa fachada religiosa y militar, la orden estaba fundamentada en principios alquímicos, y que su verdadera búsqueda era el acceso a poderes místicos vinculados a lo que llama una antigua línea de sangre. Y no se queda ahí. Llega a afirmar que estos miembros se consideraban herederos de la línea de sangre del Santo Grial. Sí. Ahí ya entramos de lleno en, otro terreno. A la leyenda, al mito, de forma muy abrupta. ¿Ofrece el texto alguna clase de puente, alguna justificación para conectar una orden militar religiosa del siglo XV con algo tan esotérico como el linaje del Grial y la alquimia? ¿O simplemente lo afirma como un secreto revelado? La verdad, el texto no parece ofrecer pruebas en el sentido histórico convencional. Lo presenta más bien como la verdad oculta detrás de la orden. Describe su estructura, ¿sabes? Menciona un templo interno de 24 miembros electos, un templo externo más amplio. Ajá. Habla de sus emblemas, como el famoso dragón Uroboros, ese que se muerde la cola, con una cruz en la espalda. Y lo interpreta no solo en clave cristiana, sino también alquímica, el ciclo, la materia prima. Claro, le busca el doble sentido. Exacto. Además, entreteje esto con leyendas transilvanas que, según el texto, hablan de 12 magos alquímicos iniciados en cuevas secretas de los Cárpatos, y los vincula con el rito del Fénix que ya mencionamos y una misteriosa Casa Abraxas. Todo conectado. Sí, y conecta explícitamente al clan Drácul de Valaquia, hoy parte de Rumania, ¿no? En Transilvania, con la preservación de estos secretos. Señala que Vlad II Drácul, el padre del famoso Vlad Tepes, el empalador. La inspiración para Drácula. Ese mismo. Señala que fue un miembro histórico de la orden. Es realmente llamativo cómo usa figuras y hechos históricos confirmados, como la existencia de la orden, la membresía de Vlad II, como puntos de anclaje, ¿no? Para después lanzar estas afirmaciones mucho más especulativas, legendarias, sobre alquimia, linajes griálicos, ritos secretos. Sí, es un método recurrente. Menciona también a otras familias nobles, como los Báthory. Muestra incluso su escudo, sugiriendo que tras la muerte de Sigismundo, la orden se transformó en una red secreta de familias que continuaron con estas prácticas. Te obliga constantemente a preguntarte, a ver, ¿dónde termina la historia documentada y dónde empieza la tradición esotérica o la leyenda que recoge esta fuente? Exactamente. Ese es un patrón recurrente en este material. Se mezcla lo verificable con lo interpretativo o lo legendario de una forma que puede ser difícil de separar si uno no tiene el contexto histórico bien claro. Cierto. Importante, todo eso es histórico. Pero las motivaciones secretas, la conexión con el Grial, los supuestos ritos alquímicos para obtener poderes o inmortalidad, eso ya pertenece al ámbito de las tradiciones esotéricas, las leyendas o las interpretaciones específicas que presenta esta fuente en particular. Es crucial mantener esa distinción para entender qué tipo de información nos está ofreciendo el texto realmente. Totalmente de acuerdo. Y si hablamos de conocimiento secreto, rituales arcanos, linajes místicos, la pregunta obvia es, ¿dónde se guardaría toda esta información supuestamente tan poderosa y peligrosa? Y el texto apunta a los grimorios,
esos libros de magia y saberes ocultos. Y aquí nos presenta un ejemplo muy curioso. De Vermis Mysteriis. ¿Ah, sí? De los misterios del gusano. Exacto. Curioso, sí, porque aquí el texto realiza una de sus maniobras más interesantes, digamos. The Vermis Mysteriis es, bueno, para la mayoría de los estudiosos de literatura fantástica y de horror, un grimorio completamente ficticio. Creado por Robert Bloch, ¿no? Del Círculo de Lovecraft. Exactamente. Parte de su mitología de horror cósmico. Sin embargo, el texto que estamos analizando lo trata como si fuera un volumen real, un tomo antiguo y prohibido escrito en latín por un tal Ludwig Prynne, que supuestamente fue un hechicero quemado en la hoguera. Espera un momento. O sea que toma un libro que sabemos que es ficción de horror y lo presenta como un artefacto histórico genuino que contiene secretos reales. ¿Eso es? Audaz, por decirlo menos. Audaz es una buena palabra, sí. Intenta de alguna manera justificar esto, quizás argumentando que Bloch o Lovecraft tuvieron acceso a fuentes reales o simplemente lo presenta como un hecho dentro de su propia narrativa. Parece hacer lo segundo, principalmente. Describe el contenido de The Vermis Mysteriis con bastante detalle, como si fuera un manual práctico de hechicería oscura. ¿Qué tipo de cosas describe? Habla de rituales complejos que involucran ingredientes como belladona, acónito, uso de círculos de fuego, grasa de cadáver, sacrificios de animales. Menciona la invocación de entidades de la mitología de Lovecraft como si fueran deidades reales. Yig, el padre de las serpientes, Han, el oscuro, Bayatis. ¡Wow! Los trata como reales. Sí, e incluso habla de fórmulas para filtros de amor o drogas que permitirían recordar vidas pasadas. No parece preocuparse mucho por refutar el origen ficticio conocido del libro, simplemente lo integra a su corpus de conocimiento prohibido. Y la cosa se complica aún más, porque luego postula una conexión oculta con otro grimorio infame, también de origen literario, pero tratado aquí como real, el Necronomicon, atribuido al árabe loco Abdul al-Hazred, otra creación central de Lovecraft. ¿Qué tipo de conexión establece entre estos dos libros ficticios reales? Bueno, el texto propone una teoría fascinante dentro de su propia lógica interna, que ambos grimorios se complementarían. ¿Cómo? Sugiere que el Necronomicon ofrecería la base teórica, la cosmología, la historia de los dioses primigenios y exteriores, mientras que The Vermis Mysteriis sería el manual práctico, el que contiene los hechizos, las fórmulas, los rituales específicos para interactuar con esas fuerzas o lograr ciertos fines mágicos. O sea, uno es la teoría, el otro la práctica. Exacto. Es como si estuviera construyendo un canon de literatura oculta funcional a partir de piezas de la ficción de horror. E incluso insinúa, como mencionabas antes, que autores como Lovecraft y Bloch podrían haber pertenecido a sociedades secretas y que basaron sus ficciones en conocimientos reales a los que tuvieron acceso. Es un ejemplo perfecto entonces de cómo este material teje realidad, leyenda y ficción, hasta que los límites se vuelven increíblemente borrosos. Difícil saber dónde pisas. Totalmente. Refleja esa fascinación duradera por el libro prohibido, ¿no? La idea de que existen textos que contienen secretos tan poderosos que pueden alterar la realidad o conferir habilidades sobrehumanas. El texto también roza brevemente otros conceptos esotéricos, como el gnosticismo y la figura de Abraxas. Abraxas, el de la cabeza de gallo y cuerpo de hombre. Ese mismo, a menudo con serpientes por piernas, que para algunos gnósticos simbolizaba la totalidad del ser, abarcando el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Jung también se interesó mucho en Abraxas como símbolo de la unión de los opuestos. Otro símbolo potente. Sí, y el texto lo menciona como otro ejemplo de este tipo de saber arcano, a menudo encontrado en talismanes y amuletos, reforzando la idea de un conocimiento antiguo y oculto que persiste. Entonces, haciendo un balance de este recorrido que nos propone Hebraico-Lacos B0.2, hemos ido desde la alquimia, vista como búsqueda externa, pero sobre todo como un profundo viaje interior simbólico, muy al estilo junguiano, hasta llegar a un símbolo tan luminoso como el fénix, que aquí se reinterpreta de forma bastante oscura y específica, como la clave para un rito de transformación vampírica alquímica, el Urush Dayur, pasando por sociedades secretas como la Orden del Dragón, donde la historia documentada se entrelaza, sin mucha distinción, con leyendas sobre linajes místicos, poder oculto, conexiones con el Grial.
y culminando en la idea de grimorios prohibidos, donde incluso textos que sabemos que son ficción, como De Vermis Mysterius o el Necronomicon, son tratados como si fueran repositorios de secretos prácticos y peligrosos, quizás insinuando que la ficción misma puede ser un velo para verdades ocultas. Lo que emerge de estos fragmentos es sin duda un tapiz muy complejo. Uno donde la historia verificable, la psicología profunda, el mito universal, las tradiciones esotéricas específicas y hasta la ficción literaria moderna se mezclan y dialogan de maneras, bueno, inesperadas, y a menudo presentadas por el texto sin una clara distinción entre ellas. Exacto. La alquimia, el vampiro, las órdenes secretas, los grimorios, funcionan dentro de este texto como potentes símbolos recurrentes de una búsqueda humana fundamental, la búsqueda de trascendencia, de ir más allá de los límites aparentes de nuestra condición, ya sea a través del conocimiento, del poder, de la transformación radical o directamente de la inmortalidad. Es como si el propio texto se convirtiera en un artefacto que participa de esa misma fascinación que describe. Totalmente. Quizás lo más intrigante que sugiere este material, precisamente por esa forma tan particular de mezclar fuentes, interpretaciones, niveles de realidad, es cómo estas ideas, estos arquetipos, siguen resonando con tanta fuerza en la imaginación colectiva. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, esto plantea una pregunta importante, ¿no? Casi una reflexión final para quien nos escucha. ¿Por qué nos sigue atrayendo tanto la posibilidad de que existan realidades ocultas detrás de la superficie de lo cotidiano? ¿Por qué fascina la idea de transformaciones radicales que desafían la biología, la mortalidad, o de poderes que van más allá de lo humano conocido? ¿Qué hace que esta frontera difusa entre lo histórico, lo mítico, lo ficticio y el esotérico sea tan persistentemente atractiva, al punto de que materiales como este intentan cartografiarla? Es una buena pregunta. Quizás esta persistencia dice algo sobre nuestra propia búsqueda de significado, de misterio o de trascendencia en un mundo que a veces puede parecer completamente explicado, ¿no? Cartografiado y para algunos quizás desencantado. ¿Qué buscamos realmente al asomarnos a estos abismos de conocimiento prohibido o alternativo?